Hola amigo Acuario, comenzamos con tu energía en Sol, Luna y Ascendente. Os recuerdo que complementaré la tirada con las cartas de las runas, las de evolución y con el ángel de María. Bueno, vamos con vuestra energía Acuario en Sol, Luna y Ascendente. La celebración. Vamos con vuestro arcano mayor en Sol, Luna y Ascendente para Acuario. El universo. Y con el Valle Encantado, los sueños encantados. Para Acuario en Sol, Luna y Ascendente, los sueños encantados. Bueno, pues la verdad, tenéis una tirada muy positiva. Aquí vienen celebraciones, viene el universo, que es el éxito, el haber conseguido todos vuestros objetivos, la suerte, unos caminos que se os abren, muchas oportunidades y dinero. Dinero trabajado, quizás hayáis estado haciendo muchas horas este tiempo atrás, incluso doblando turnos o haciendo horas extras, algunos de vosotros que no haya podido trabajar en dos sitios, porque viene sobre como un gran esfuerzo que habéis tenido que hacer. Y este dinero viene ahora, También te sale la carta de la suerte. Estar pendientes, porque se os van a abrir puertas nuevas para poder para ganar más dinero de lo que estáis ganando ahora. Quizás os ofrezcan algún nuevo trabajo, o tendréis varias ofertas y tendréis que escoger. Aquellos que no podáis coger las dos, porque, ojo, es mucho tute, pero sí que os van a abrir unas puertas nuevas que os traen grandes beneficios. Así que a ver qué trabajos os van a ofrecer, estar pendiente de ello, porque esto no tardará mucho, Puede que sea en agosto, pero también puede ser cuando empiece otra vez el año, según qué, claro, depende de dónde vivas, en qué parte del planeta estés. Los que estén ahora, por ejemplo, en la época de vacaciones, pues puede que sea a principios de septiembre, cuando todo vuelva a arrancar de nuevo, vengan estas grandes oportunidades. Y los que aún no estéis en época de vacaciones, pues puede que esté al loro, porque os pueden ofrecer un trabajo ganando más dinero que ahora. Las celebraciones es eso, que vais a celebrar lo bueno, vais a disfrutar de la vida, os traen cosas buenas, tenéis la suerte de cara, se os abre un tiempo para celebrar, sobre todo riqueza económica, el universo, los sueños cumplidos. El universo también nos puede traer un traslado, un cambio de lugar, de casa incluso. Si esto es así, es porque donde vais a cambiar es para mejor. Bueno, aquellos que estéis estudiando, se os habla de que vais a conseguir ese título. Son cartas realmente positivas. Y los que estéis terminando la carrera este año, plantearos un poco el hecho de que a lo mejor os podéis poner por cuenta propia, con un poquito de esfuerzo, claro, a ver si me entendéis, pero que sí que será bien remunerado, es decir, que sí que vais a tener una entrada de dinero importante. O, por ejemplo, podéis trabajar, voy a poner un ejemplo, esto tenerlo claro. Un médico, pues por ejemplo, puede estar trabajando horas en un hospital, pero también puede tener una pequeña consulta privada. Esto estoy hablando un poco ahí. Un abogado que pueda estar trabajando en un gabinete, pero también pueda tener su pequeño despacho. En esto, en todos los sentidos, no solamente en personas que tienen un título, También puede ser de
de otro tipo de trabajo. Bueno, vamos a ver qué tal, qué es lo que os dicen las cartas de las runas, el sol, luna y ascendente para Acuario. La verdad es que estás tirando una tirada estupenda, una tirada muy próspera, con sueños cumplidos, con objetivos que has llegado a ellos. Y ya te digo, te viene una época de disfrute, de que os van a traer muchas recompensas económicas, y eso es positivo. Y acordaros, os llegan nuevas ofertas de trabajo y se os abren nuevas puertas. Bueno, vamos a por ello. En Acuario, en sol, luna y ascendente. Bueno, pues sigue, la verdad, tus cartas positivas, esta evolución hacia mejorar, hacia ir hacia adelante. Pensamiento, reflexión. Es un tiempo para pensar qué es lo que quieres cara al futuro, para tomar decisiones. Hazlo desde la calma, hazlo desde la tranquilidad. Haz esos cambios hacia positivo, porque te vienen cartas muy positivas. Por lo tanto, haz las cosas, yo siempre lo recomiendo, hacerlas desde la calma, desde la prudencia, pero disfrutando cada momento. Aquí os viene unión, regalo, amor y compromiso. Por lo tanto, algunos de vosotros ya estáis pensando en pedir la mano de alguna persona, el pedirle matrimonio, el ir a un compromiso más de lo que ahora estáis. Si ha sido una parejita porque aún no se había presentado a la familia, que no era una relación oficial, pues en este caso sería dar el paso a que esa relación sería oficial. Aquellos que ya lleváis un tiempo, aquí ya sí que puede haber una pedida de mano, un matrimonio, un dar un paso más allá. Mira que aquí te sale la casa, la propiedad, la familia. Es como que algunos ya tenéis ganas de formar una familia, algunos de ellos incluso ya buscando pues ese primer hijo, el formar esa familia dentro de una armonía, de crear esos valores. Bueno, pues estáis en un momento muy propicio para dar ese paso. Ya os he dicho que teníais cartas muy buenas. Os trae cosas muy positivas, así que aprovechar. Tenéis un tiempo, como decía aquí, de suerte, y esto se os abre, hacia tener, pues eso, una buena relación de pareja, un buen compromiso, una buena familia, y reflexionar muy bien sobre vuestro futuro, porque las decisiones que toméis en esta época van a ser muy positivas. Vamos a ver qué tal os traen las cartas de la evolución para Acuario en sol, luna y ascendente. Perdón. Vale, pues ahora os cuento. Mira, aquí te sale enfréntate a tu sombra. Eso quiere decir que te enfrentes a tus miedos. Que tome las decisiones, como te decía aquí esta carta en la que estás meditando. Reflexiónalas bien, pero enfréntate a tus miedos. Enfréntate a tu miedo interior. Aquí te habla, si te das cuenta, te aparecen los chakras, como que armoniza tu energía, y eso es enfrentarte un poco pues a ese temor, por ejemplo, de que las cosas no te salgan bien, el estar dudando continuamente de ¿y si hago esto y luego no me sale bien? ¿Y si tomo esta decisión y luego no voy a buen puerto? Es decir, hay que dejar de tener ese miedo. Para esto te sale esta carta, que es la meditación, que es el céntrate y supérate, enfréntate a ese miedo y empieza a dar pasos. Empieza a dar pasos seguros, porque esto te traerá esa felicidad de la que se estaba hablando antes. Entonces esta carta te habla de esto, de que te enfrentes a tus miedos.
Aquí te sale la carta del perdona. Cuando hablamos de la carta del perdona, no quiere decir que estemos perdonando a todo el mundo con las cosas que hace. No, tenemos que comprender que el primer perdón es el nuestro. ¿Cómo se hace esto? Pues tú te tienes que estar perdonando de todo aquello que te estás culpando o de todo aquello que tú ya has vivido. Mira, hay una cosa que normalmente hace casi todo el mundo, que es cuando, por ejemplo, te ha pasado algo, ¿no? Lo que sea. Por ejemplo, vamos a ver, una decepción amorosa, ¿vale? Y te pasas la vida recordando ese momento. Esa persona ya ni siquiera está en tu vida, pero tú sigues ahí recordándolo una y otra vez. Y lo único que te haces realmente es daño a ti misma, porque esa persona ya no está, esa persona a ti no te está haciendo absolutamente nada. Pero tu recuerdo no para de recordarte esa mala situación. Bueno, pues es el momento de perdonarte de ese daño que tú sola te estás creando o tú solo te estás creando a ti mismo para que eso desaparezca de tu vida y esas relaciones florezcan, como aparece aquí. Que esa relación, las relaciones futuras que vengan a ti, vengan ya sanadas, que tú ya las puedas coger con alegría. Si no, siempre vas a estar metido en ese bucle en que ni siquiera vas a dejar que la nueva relación que te llegue te haga feliz, porque tú no vas a dejar de pensar en otra relación. Esto es un ejemplo, te lo puedes aplicar a cualquier cosa de tu vida. Entonces es un poco el enfréntate a eso, ¿no? Enfréntate a tu sombra, empieza a perdonar el por qué estás sufriendo. Por ejemplo, un trabajo que no te salió bien. Y te pasas la vida recriminándote que eso no te salió bien. Deja eso ya ir, eso ya pasó. Entonces perdónate por el daño que te estás haciendo porque no dejas de pensar eso. Para que otro trabajo que llegue a tu vida te llegue bien y tú puedas quedarte en ese lugar. Hay que empezar a quitar esas cargas emocionales que hemos ido acumulando con los años. Eso, lo que pasado está, que ya se dice, sana y tira adelante. Yo siempre os voy a dejar una persona que hace sanaciones que son gratuitas y lo hace a través de internet en el primer comentario. Y hacer ese tipo de sanaciones son sencillas y os va a ayudar mucho en la vida a superar todos estos miedos y a perdonaros, a acostumbraros a perdonaros. Las cosas que pasan en la vida simplemente son para aprender, no es para que tú te estés lamentando continuamente. Aquello pasó y tú tienes que perdonarte y decir, no, yo me perdono por todo este año que yo me estaba haciendo durante todos estos años y sigo adelante. Luego, aquí tenemos el conocimiento cósmico. Es un poco lo que yo os estoy diciendo ahora. Aprende a sanar, aprende a evolucionar, aprende a tirar adelante. Bueno, yo en algunas que otras tiradas voy enseñando a cómo solucionar los problemas. A no meteros dentro del problema para poder solucionarlo, sino mirarlo desde fuera y de esa manera aparecen todas las soluciones. Cuando tú te metes dentro de un problema, no eres capaz de ver nada. Yo intento daros muchas soluciones, por ejemplo, cuando estáis muy bajos energéticamente, cómo protegeros a nivel de energía de esas personas que están a nuestro alrededor, siempre con cargas negativas, siempre pensando en negativo, siempre lamentándose de la vida, que parece que cuando están un rato contigo como que te absorben esa energía, ¿no? Y que tú al final del día, al rato de estar con estas personas, terminas pensando como ellas, que a lo mejor no pensabas así, ¿vale? Bueno, pues yo intento siempre dar una enseñanza de evolución. Esto es lo que te está diciendo, Aprende nuevos conocimientos, abre tu mente, a aprender a que tú tienes todo el poder para sanar, tienes todo el poder para cambiar tu vida, para seguir adelante. Una de las cosas que tenéis que aprender, que yo creo que es lo fundamental, primero es aprendete y para. Para durante un segundo. Observa tu vida. Ten ese tiempo. No dura tanto, son 5 minutos. Para, observa tu vida y pregúntate, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué me está perjudicando?
o quiénes me están perjudicando. No hace falta hacer ninguna guerra, simplemente las vas apartando de tu vida y vas perdonándote sobre todas las cosas que te han ido sucediendo para que tu vida se te vaya abriendo. Tú tienes el poder de decidir, tienes el libre albedrío. Siempre tú podrás tomar tus decisiones, pero siempre a favor tuyo, siempre diciendo, a ver, ¿qué es lo que me hace daño? ¿Qué es lo que no me hace? ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero conseguir? Esto es el conocimiento cósmico, es tu sabiduría interior que tiene que florecer. Y para eso te tienes que dar ese tiempo, el pararte, para poderte conocer, que a veces vamos tan deprisa que no somos capaces ni de saber quiénes somos, sin darnos cuenta del daño que a veces nos estamos creando. Así que eso es muy importante. Bueno, vamos a por el ángel de María para Acuario. Ángel de María para Acuario. Recordad que os salía un tiempo de celebración, un tiempo de suerte. Eso también te lleva a que te está hablando de que también tienes un cambio, este cambio de las cartas de la evolución que te están indicando cómo ser más feliz. Cómo conseguir esta felicidad que no sea efímera, que no dure solo un tiempo, sino que cada vez dure mucho más en nuestras vidas y que cada vez esa felicidad sea más latente y no solo en una cosa de tu vida, sino en todas las cosas de tu vida. Vamos a ver qué es lo que te guían o te aconseja el ángel de María en Acuario, en Sol, Luna y Ascendente. La ternura, la fuerza y la ternura. Dice, estoy lleno de fuerza y dulzura al mismo tiempo. Bueno, ¿qué significa esto? Que el hecho de que seas una buena persona, el hecho de que estés disfrutando de tu vida, no quiere decir que seas una persona débil. Puedes ser una persona fuerte. De hecho, la persona que empieza a tomar decisiones para que su vida mejore es una persona que tiene fuerza de voluntad, que tiene fuerza interior y que es capaz de tomar esa decisión, la decisión de decir yo quiero ser feliz. Contra más feliz es, tú también expandes esa felicidad a los que te rodean y también eres más amable, eres más dulce con todo el mundo que te rodea. Porque cuando uno es feliz, su felicidad se expande. Entonces haces feliz también a los que te están rodeando, pero también tienes que ser tolerante contigo mismo y comprender que las cosas que no suceden solo son cosas, acciones para aprender, no para estar toda la vida sufriendo, para ser conscientes de que esto pasa, porque tenemos que aprender, entre comillas, una lección, ¿vale? Es esta carta, el perdonarte. Las cosas suceden, no somos culpables de todo lo que sucede, simplemente es una evolución. Perdónate y sigue adelante. Esto te va a ir trayendo cada vez más la felicidad a tu vida. Yo intentaré siempre estar ahí para iros guiando, para iros dando soluciones, información de cómo podéis ir sanando, cómo podéis ir abriendo esa vida para que seáis cada vez más y más felices, Bueno, pues es una tirada muy positiva, os trae muchas cosas buenas y me alegro muchísimo. Espero que todo os vaya yendo muy bien en la vida. Así que os decreto mucha suerte, mucha sabiduría. Os vemos en la próxima y muchas gracias por estar ahí.